Capítulo 1. El hijo ignorado del destino del cosmos no era un lienzo inmaculado. Era un campo de batalla ancestral, desgarrado por las cicatrices de incontables guerras cósmicas entre entidades universales. Más allá de la comprensión mortal, más allá de la lógica de los planetas y las estrellas, las realidades se doblaban y chocaban. Civilizaciones enteras se alzaban y caían en el parpadeo de un dios. En las profundidades del caos universal, donde la luz y la oscuridad danzaban en una tormenta eterna, un sistema ancestral dormitaba. No fue forjado por el sabio de los 6 caminos, ni por ninguna deidad nacida de la materia o el chakra. Nació del puro entrelazamiento de existencias, un árbitro de la evolución, un buscador de la chispa que, a través del sufrimiento, podría incendiarse para igualar a los verdaderos dioses primordiales. Y en la vastedad de los multiversos, en un pequeño punto azul llamado Tierra, encontró su objetivo. Un vacío en un alma, un pozo de dolor inmenso, un potencial sin explotar. La dinastía de la mentira. La noche del 10 de octubre, el rugido del Kyuubi no era el único sonido que rasgaba el aire en Konoha. Minato Namikaze, el cuarto Hokage, se movía como un destello amarillo entre el caos y la devastación, su mente un torbellino de jutsus y sellos. Su esposa, Kusino Uzumaki, yacía agotada, su cuerpo un crisol de dolor mientras el 9 colas era sellado. De ese parto nacieron 4 vidas. 4 destinos entrelazados, pero uno destinado a la oscuridad. Naruto fue el primero en llegar, un diminuto haz de luz dorada cuyo llanto fue casi ahogado por el clamor de la bestia. Luego vino Natsuki, una copia en miniatura de Kushina, con cabellos rojos vibrantes y un espíritu indomable. Le siguió Kusito, un niño de mirada seria, destinado a la calma y la estrategia. Finalmente, Menma, el más pequeño, con un llanto que resonó con sorprendente fuerza, como un heraldo de su propia importancia. La batalla por Konoha se ganó, pero a un costo que uno de ellos pagaría con su existencia. Minato, bajo la presión de los ancianos y el temor colectivo, tomó la decisión fatal. La mayor parte del chakra del Kyuubi, la esencia demoníaca, fue sellada en Naruto. Una vasija necesaria, un sacrificio justificado por la seguridad de la aldea y la necesidad de diluir la carga entre los otros 3 para protegerlos del estigma. Natsuki, Kusito y Menma recibieron porciones más pequeñas, convirtiéndose instantáneamente en los niños profecía, los salvadores, los prodigios. Para Naruto, no hubo bienvenida. Solo una mirada de horror en los ojos de su padre, un atisbo de miedo en el rostro de su madre. La aldea, en su paranoia, lo vio como la reencarnación del demonio. Monstruo. Asesino de mis padres. Eran los gritos que lo perseguían desde que tuvo uso de razón. Sus propios padres, cegados por la adoración a sus otros hijos y el alivio de la aldea salvada, le dieron la espalda. No fue un abandono repentino, sino una corrosión lenta y dolorosa. Mientras Natsuki era elogiada por su temperamento explosivo y su chakra inmenso, mientras Kusito entrenaba en el sigilo y la estrategia bajo la supervisión de Minato, mientras Menma era colmado de abrazos y la risa de Kushina llenaba los pasillos, Naruto vivía en el anexo más frío y oscuro de la casa. Las comidas eran restos fríos, a menudo dejados en el suelo como si fuera un animal. Sus intentos de acercarse a sus hermanos terminaban en empujones, insultos o, peor aún, la más absoluta indiferencia. Eres inútil, una carga. Solo traes desgracia, le escupía Natsuki, cada palabra un kunai. Kusito, siempre silencioso, simplemente se alejaba, sus ojos vacíos de emoción. Menma, el más joven, solo repetía lo que escuchaba, sin entender la cruel resonancia de sus palabras. La calle no era mejor. Comerciantes que le negaban el pan. Shinobis que desviaban la mirada. Niños que lo perseguían con palos y piedras. Vete, demonio. Naruto aprendió a robar para comer, a esconderse en las sombras para evitar las palizas, a curar sus propias heridas con barro y hojas. La soledad se convirtió en su única compañera. El dolor, su constante maestro. Pero con el dolor, crecía algo más. Una rabia fría, una determinación implacable, y una promesa silenciosa. Un día los haré pagar a todos. La llamada del vacío universal.
La fría noche del invierno, el sol se había puesto, y el bosque de la muerte se alzaba como un monumento al miedo. Naruto, de 6 años, con el estómago rugiendo y el cuerpo tembloroso por el frío, se arrastraba por la nieve. Una paliza de un grupo de aldeanos, más brutal que las anteriores, lo había dejado ensangrentado y apenas consciente. Intentó robar una manzana podrida y fue descubierto. El demonio está robando. Maten al monstruo. Los golpes llovieron como piedras. Se arrastró lejos de las luces de Konoha, buscando solo un lugar para morir en paz. Sus costillas gritaban, un brazo colgaba inerte, y su cabeza latía con un dolor agonizante. Cayó en un claro, la nieve fría empapando su ropa raída. La sangre se extendía, manchando el blanco inmaculado. Tosió, un gorgoteo de sangre escapando de sus labios. Cerró los ojos, el rostro pálido y demacrado, el aliento húmedo. El vacío de su alma, el sufrimiento que lo había consumido durante años, era la única compañía en sus últimos momentos. Fue entonces. No el Kyuubi, que permanecía en un silencio hostil en lo profundo de su subconsciente. No el chakra, que parecía rechazarlo. Fue algo más allá. Una resonancia, un eco cósmico se extendió por su ser. Una luz azul profundo, como el mismísimo abismo interestelar, descendió del cielo, envolviéndolo. El frío de la nieve se disipó, reemplazado por una energía que quemaba y sanaba a la vez. El aire alrededor de él se curvó, las dimensiones titilaron. Una voz resonó en su mente, clara y sin género, pero imponente como el colapso de una galaxia. Sujeto. Naruto Uzumaki. Reconocimiento de patrón de sufrimiento extremo y vacío existencial profundo cumplido. Potencial para la ascensión primordial detectado. Candidato a apartamento para la iniciación del sistema universal. Conectando, error crítico detectado. Estructura existencial comprometida. Reprogramando. Conectando, el dolor de la regeneración fue agónico, pero diferente. Sus huesos fracturados se realinearon con crujidos horribles, sus órganos internos sanaron. Sentía que cada célula de su cuerpo se estaba desgarra y reconstruyendo a un nivel fundamental. El cuerpo de un niño de 6 años se fortalecía, compactaba, se preparaba. Acceso concedido. Bienvenida, elegido del vacío. Tu sufrimiento ha sido el catalizador, la pureza de tu dolor ha forjado el camino. El sistema universal no regala poder, lo forja a través de la sangre, el sudor y las lágrimas, en un ciclo eterno de evolución. ¿Aceptas la carga del vacío universal? Naruto, aún jadeando por el dolor residual de la transformación, no dudó. El rostro de Minato, la sonrisa de Natsuki, el desprecio de Kushina, la indiferencia de los aldeanos. Todo eso era el combustible. Sí, gruñó, su voz rasposa pero cargada de una nueva fuerza. Acepto. Haré lo que sea para ser fuerte. Para protegerme. Para vengarme. Confirmado. El portador del núcleo del vacío universal ha sido establecido. Iniciando misión de progresión fundamental. Supervivencia absoluta, el crisol del caos. Duración. 7 días estándar. Recompensa. Habilidad instinto del vacío nivel 1. Estadísticas iniciales desbloqueadas. Punto de dominio, PD, X1. Un panel translúcido de energía azul profundo apareció ante sus ojos. Caracteres desconocidos, símbolos arcanos. Estadísticas. Bloqueado árbol de dominio. Bloqueado tienda del sistema. Bloqueado inventario. Vacío. La voz, ahora más directa, retumbó. Para la misión de supervivencia absoluta, serás transportado a una zona dimensional sellada dentro de este bosque. Un fragmento del caos abisal. Allí, tu supervivencia determinará tu valía. No hay chakra. No hay comida. No hay piedad. Solo tú, tu voluntad y el instinto. Fallarás y perecerás. Supera y asciende. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo se distorsionó a su alrededor. El bosque, la nieve, las luces distantes de Konoha, todo se desvaneció en un torbellino violento de colores que se retorcían y se mezclaban. La sensación era como ser estirado hasta el infinito y luego comprimido en un punto microscópico. Un vértigo inmenso lo dominó, y luego, la nada. El crisol del caos. Una semana de agonía y forja abrió los ojos.
La oscuridad era densa, pero no total. Luces bioluminiscentes, extrañas y pulsantes, brillaban débilmente en un entorno alienígena. Raíces gigantescas, retorcidas como tentáculos, formaban un laberinto en un ambiente cargado de una humedad opresiva y el olor a decadencia. Este no era el bosque de la muerte de Konoha. Este era un fragmento del caos abisal. El frío era intenso, pero no el frío de la nieve, sino un frío húmedo y primordial que calaba hasta los huesos. El estómago de Naruto rugía. No tenía chakra. No tenía armas. Su ropa, ya andrajosa, no ofrecía protección. Esta era la supervivencia absoluta. La primera noche fue un infierno. El hambre lo devoraba. Los sonidos de la jungla dimensional eran aterradores. Gruñidos, chillidos y el crujido de huesos. Se movía con cautela, sus sentidos agudizados por la necesidad. Se escondió en huecos de árboles, temblando por el frío y la soledad. Comió bayas extrañas que encontró, algunas con un sabor amargo y otras que le daban punzadas de náuseas, pero que le proporcionaban un poco de energía. Cazó insectos, aprendiendo a ignorar el asco. Cada día era una batalla por la comida, por el refugio, por la vida misma. Sus músculos, ahora más densos, respondían mejor. Su mente, una vez nublada por la desesperación, se volvía calculadora, fría. Aprendió a distinguir los sonidos. El chasquido de las ramas rotas. El arrastre lento de depredadores. El silencio repentino que anunciaba un peligro mayor. Desarrolló un sexto sentido para el peligro, una intuición agudizada por el miedo constante a la muerte. A los 3 días, el hambre se volvió una tortura. Estaba débil, sus piernas fallaban. Los ruidos eran más cercanos, más insistentes. Había estado evitando la confrontación, pero no podía seguir. Un rugido, grave y gutural, resonó a través de la espesura, haciendo vibrar el aire. Era una bestia grande, más grande que cualquier animal que hubiera visto, con escamas iridiscentes y múltiples ojos rojos que brillaban en la penumbra. Una quimera abisal, una criatura del caos. El cuerpo de Naruto, instintivamente, se tensó. No tenía dónde ir. La criatura se lanzó, una masa de garras y colmillos. Naruto se lanzó hacia un lado, su cuerpo respondió con una velocidad inhumana, más allá de lo que debería ser posible para un niño. El aliento fétido de la bestia rozó su piel. La quimera, frustrada, rugió y atacó de nuevo. Naruto esquivó, una y otra vez. No era solo velocidad. Era algo más. Una fracción de segundo antes de cada ataque, sentía una distorsión sutil en el espacio, un parpadeo en la realidad, una señal de dónde estaría el golpe. Su cuerpo se movía antes de que su mente pudiera procesarlo, un reflejo primordial. Pero cada esquiva venía con un dolor agudo que le atravesaba el cuerpo, como si su propia existencia se retorciera. Habilidad instinto del vacío activada. Costo. Agonía existencial. Continuar utilizando la habilidad. Riesgo de desgarro molecular. La voz del sistema resonó en su mente, gélida. Ignoró el dolor. Era mejor que la muerte. La quimera embistió, sus cuernos por poco perforando su pecho. Naruto rodó, su mente gritando por una forma de atacar. Su cuerpo, moviéndose por puro instinto, reaccionó. En lugar de alejarse, se impulsó hacia adelante, bajo el abdomen de la bestia. Estaba expuesto. Sin chakra, sin fuerza para dañar sus escamas. Entonces, la rabia se desató. El odio a su familia, a la aldea, a su propia debilidad. Cada golpe que había recibido en su vida, cada lágrima derramada. Lo canalizó todo en un puño desnudo, que golpeó con una fuerza que no era suya, sino una manifestación de su vacío. El impacto no fue solo físico. La quimera chilló, no por dolor en la carne, sino por una perturbación en su esencia. El golpe había sido un puño de vacío incipiente, no lo suficientemente fuerte para matar, pero sí para desorientar. La bestia se tambaleó, sus múltiples ojos parpadeando con confusión. Naruto no se detuvo. Cada vez que la quimera intentaba atacarlo, usaba el instinto del vacío para esquivar, sufriendo el dolor quemante, y luego respondía con otro puño de vacío incipiente, golpeando los puntos débiles que su instinto le revelaba. La batalla fue un ballet macabro de dolor y furia.
Naruto sangraba por la boca, la nariz, sus músculos gritaban, pero sus ojos brillaban con una determinación fría. La quimera rugió de frustración, no de dolor letal, y con un último bramido, se retiró a las sombras, su forma distorsionada, dejando un rastro de icor oscuro. Naruto se desplomó, jadeando, cada fibra de su ser ardiendo con el dolor del instinto del vacío y el esfuerzo. Misión de progresión fundamental. Supervivencia absoluta, el crisol del caos, 6, 7 días, bestia abisal repelida. Habilidad instinto del vacío nivel 1 desbloqueada. Punto de dominio, PD, X1 otorgado. El panel del sistema se actualizó. Ahora, bajo estadísticas, aparecían los siguientes datos. Nombre. Naruto Uzumaki edad. 6 años raza. Humano, portador del núcleo del vacío estado. Crítico, en recuperación vitalidad. 2, 10 energía cósmica, vacío. 3, 10 fuerza. 2. Agilidad. 4, afinidad al vacío resistencia. 3. Percepción. 5, mejorada por instinto voluntad. 10, inquebrantable habilidades activas. Instinto del vacío, nivel 1. Permite al portador percibir y desplazarse ligeramente en el espacio-tiempo por milisegundos para esquivar ataques directos. Uso inicial genera dolor agónico y fatiga extrema. Mejora la percepción. Costo. 0,5% vitalidad por uso a este nivel. Daño acumulativo en cuerpo no adaptado. Puntos de dominio, PD. 1 Naruto miró las estadísticas. Su voluntad era la única que destacaba. El dolor por el uso del instinto del vacío era un recordatorio constante de que nada le sería regalado. Pero había sobrevivido. Había peleado. Había ganado. El día 7, el hambre lo devoraba de nuevo, pero había aprendido a buscar las pocas fuentes de agua limpia y a cazar pequeños insectos y roedores con sus manos. Su cuerpo se sentía diferente, más adaptado, más fuerte, a pesar de la inanición. Las heridas de la quimera se estaban curando lentamente, forjando cicatrices internas que lo endurecían. Misión de progresión fundamental. Supervivencia absoluta, el crisol del caos, completada. Retorno al punto de origen. La voz del sistema resonó con una nota de finalidad. El entorno a su alrededor se distorsionó de nuevo, las luces bioluminiscentes se arremolinaron, la humedad se disipó. La sensación de ser estirado y comprimido regresó, pero esta vez, con una extraña familiaridad, casi como un regreso a casa. El voto de la venganza y la ascensión. Naruto sintió el impacto de la tierra fría bajo sus pies. El aire helado de la lluvia, el olor a tierra mojada y a pino. Abrió los ojos. Estaba de vuelta en el bosque de la muerte, justo donde había caído. La lluvia seguía cayendo, pero ahora la sentía diferente, no penetrante, sino un simple roce. La piel de Naruto, antes pálida y demacrada, tenía ahora un tono saludable, casi bronceado, con un brillo sutil. Sus músculos, aunque aún pequeños, se sentían densos, como alambres de acero. Sus ojos, en el reflejo de un charco, parecían más profundos, con un brillo violeta apenas perceptible que parpadeaba y desaparecía. Levantó su mano. En ella, sin esfuerzo, la energía del vacío se arremolinó sutilmente. No formó una esfera, sino que percibió las microdistorsiones en el aire, el flujo imperceptible de la existencia. Él tenía ese poder. Él lo había ganado. El hambre y el cansancio seguían ahí, pero la desesperación se había desvanecido. En su lugar, una determinación férrea, una rabia fría y calculada, se había arraigado en su ser. La había forjado en el vacío. Ya no era un niño llorón. Ya no se escondería. Era un depredador recién nacido. La pantalla del sistema apareció de nuevo. Misión completada. Árbol de dominio desbloqueado. Ahora puedes usar tus puntos de dominio, PD, para adquirir nuevas habilidades y mejorar las existentes. Total de PD. 1. Una estructura compleja y vasta se manifestó ante sus ojos, con múltiples ramas que se extendían hacia el infinito. Algunas ramas brillaban con una luz tenue, indicando caminos disponibles, mientras que otras permanecían oscuras, bloqueadas, esperando ser despertadas. En el centro del árbol, un nodo central pulsaba con una luz azul profundo. Vacío existencial. De este,
Se extendían ramas como manipulación de la realidad del vacío, esencia dimensional, vigor cósmico, y muchas otras, sus nombres aún crípticos para él. En la base de la rama de vigor cósmico, vio la habilidad instinto del vacío, nivel primero. Junto a ella, un nodo brillaba, esperando su PD. Resistencia al vacío, nivel primero. Costo. 1 PD. Otorga resistencia pasiva a las energías corrosivas del vacío. Reduce el dolor por el uso del instinto del vacío. Mejora la vitalidad general. Naruto no dudó. El dolor del instinto del vacío era insoportable. Necesitaba esto. Pensó en activarlo. Los UMPD se descontaron. Habilidad resistencia al vacío, nivel primero adquirida. Miró hacia el horizonte, donde las luces tenues de Konoha se filtraban a través de los árboles. La aldea que lo había despreciado. La familia que lo había abandonado. Las palabras de su padre, de su madre, de sus hermanos, resonaron en su mente, pero esta vez, no como dagas, sino como el combustible que encendería una llama. Konoha, susurró Naruto, su voz ahora era un eco del vacío, cargada de una promesa inquebrantable que resonaría por todo el multiverso. Familia, hermanos, todos. Me pagarán. Cada maldito insulto. Cada golpe. Cada momento de hambre. Lo devolveré multiplicado por 1000. Miró al cielo, la lluvia lavando la sangre de su rostro. Sus ojos, ahora un crisol de dolor y determinación, brillaron con una luz violeta que no era de este mundo. Pero primero, debo convertirme en alguien que este mundo tema, y que el universo respete. El niño abandonado había muerto en el bosque. Y en su lugar, había renacido una nueva entidad. Forjada en el crisol del dolor y el odio, con el poder del vacío corriendo por sus venas, Naruto Uzumaki se alzaría. El juicio final de Konoha apenas comenzaba.